Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a María Elena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, contenta de estar aquí en este programa con todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Mucha información que sigue fluyendo y a tener muchísimo cuidado porque en la salud, además del sarampión, ya se empiezan a detectar casos de varicela. Y en ambos casos es altamente contagioso dicha enfermedad. Así que a cuidarnos, a prevenirnos, y si tenemos síntomas o hay niños que tienen síntomas, por favor no los manden a las escuelas pensando que se trata de un resfriado. A tener también conciencia social. Y ahora sí, amiga Romina Román, te paso los micrófonos. Es cierto, hay que hacer lo que nos toca, debemos de ser responsables y si detectamos algún síntoma, hay que acudir con el especialista y utilizar cubrebocas. Y hoy vamos a tener como siempre un programazo. Platícanos, María Elena, ¿con quién vamos a iniciar? Pues vamos a platicar de una industria por demás importante para la economía. Hablamos de la vivienda, qué está pasando, hay terrenos, tenemos condiciones, qué pasa si queremos un La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y sin duda el sector inmobiliario de vivienda, de la construcción, es uno de los grandes detonantes del crecimiento económico y por supuesto del empleo. Pero ¿cuáles son las perspectivas para este inicio del 2026? Para platicarnos de esto ya nos acompaña Carlos Ramírez
Capó. Él es presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. Hola Romina, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Carlos. Y están platicando con la Secretaría de Economía para detonar la inversión. ¿Cómo se prevé en este primer semestre el sector de la vivienda? Bueno, tenemos buena expectativa, no solo del semestre, sino de todo el año. Se están alineando los objetivos, las metas entre el gobierno federal y sus diferentes dependencias con la iniciativa privada. Comentarte que la Secretaría de Economía está siendo un gran interlocutor para facilitar las inversiones y para destrabar todo lo que esté atorado, por decirlo de alguna manera, en las diferentes dependencias del gobierno federal, ya sea, por ejemplo, las más significativas, Semarnat, Conagua, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el sector vivienda está en el portafolio de inversión del gobierno federal, de la Secretaría de Economía, en donde se anunciaron inversiones de todos los sectores por 400,000 millones de dólares, de los cuales, en voz de Altaparía, con unos 640,000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual, pues, es un poquito más de 32,000 millones de dólares. Y bueno, parte de este anuncio es también hacer que estas inversiones se aterricen. ¿Y cómo se aterrizan? Bueno, destrabando y agilizando todo lo que tiene que ver con las gestiones, que siempre empiezan desde el nivel local, ¿no? Desde el municipio, que es el que administra el territorio donde se va a desarrollar la inversión, ya sea un parque industrial, ya sea un hotel, ya sea una fábrica, ya sea un desarrollo habitacional. Entonces, Carlos, bueno, y no vamos tarde en esta aplicación de inversiones, en dar mejores condiciones, acelerar pues trámites, deshacer burocracia para que verdaderamente el sector vivienda detone y tenga condiciones bajo un panorama volátil. Te saluda María Elena. Hola María Elena, buenas noches. Pues mira, la realidad es que esta administración desde su inicio ha estado empujando para que esto se dé. El evento donde se anuncian es como que la gran recopilación de inversiones de todos los sectores productivos del país, ¿no? Y desde que se inició este gobierno, se creó la Agencia de Digitalización y Transformación, que su objetivo es ese, tratar de reducir trámites que se duplican, que no tienen un sentido más que recaudatorio, de poner un paso adicional que no sirve de mucho, ¿no? Y eso con eso se inició. De hecho, nosotros hemos tenido también reuniones con esta agencia de transformación y digitalización y desde el año pasado. Entonces, no es que estemos arrancando, sino que digamos que fue el evento cumbre donde se da a conocer todo esto, pero todo esto ya se viene trabajando desde el inicio de la administración. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, acelerar el paso. Si antes nos tomábamos un año en autorizar algún desarrollo habitacional o año y medio, pues que ahora se busque hacerlo en 4 meses, porque el país está urgido de inversión y ahí es donde los privados vamos a tener una gran participación para que el país retome un crecimiento mayor, sostenido, y que pues todo esto sea en beneficio pues de toda la población en general y por supuesto de la economía del país. Carlos, ¿se tiene algún estimado de la inversión? Y esto te lo pregunto porque se acaba de anunciar que subió el precio de la vivienda 9.8% en el 2025. Si hay más inversión, obviamente esto podría ayudar a que baje porque habría más oferta. ¿Cómo estás previendo estos precios de la vivienda para este año? Pues mira, nosotros, estos incrementos son diferenciados. En algunas ciudades es mayor que en otras, ese es un promedio general. Y bueno, y cada ciudad tiene su dinámica, tiene sus características. Por ejemplo, comparar Los Cabos con Veracruz es muy diferente, ¿no? Sin embargo, a nivel general, los precios de los insumos están pues manejándose con una cierta estabilidad. Obviamente, ahorita a principios de año estamos viendo algunos incrementos. Lo que nosotros queremos es que la cadena de valor también sea solidaria con todo este tema
de los programas de vivienda, no solo la parte del bienestar, sino todo lo que tiene que ver con vivienda en el país, que hablamos hasta viviendas de 5 o 10 millones de pesos o más en lugares turísticos, ¿no? Pues para que podamos tener una estabilidad en los precios y que estos incrementos no desperfilen. Y todos estos incrementos los acaba absorbiendo el comprador final. Y el comprador final, pues, es la persona que con su salario va o a comprar una vivienda o a pedir un crédito con su salario y sus ahorros. Va a comprar una vivienda o va a solicitar un crédito hipotecario. Entonces, bueno, pues siempre la prudencia es importante. Obviamente también suben los salarios porque también hay incrementos de los salarios, ¿no? El salario mínimo, etcétera, etcétera. Y todo esto lleva a que siempre las viviendas tengan un ajuste. Lo que siempre tratamos es que sea el menor posible. Carlos, ¿hay condiciones para seguir desarrollando la vivienda verde cuando hacen falta varias iniciativas que detonen energías limpias y otras condiciones? Bueno, a ver, la vivienda verde, por ejemplo, en institutos como el Infonavit, ya es un tema obligado. La línea base, las ecotecnologías, lo que le llamamos la línea base, prácticamente todas las viviendas que se quieren ofrecer e individualizar por medio de un crédito de Infonavit requieren llevar una línea base de ecotecnologías. Eso ya es como que un estándar de la industria, ¿no? La verdad es que ahí se necesitan mucho más incentivos. Por ejemplo, en la parte de energía de la Comisión Federal de Electricidad, ha habido programas muy exitosos. Mira, por ejemplo, antes de que se permitiera tener paneles solares en las casas comunes de todos nosotros, en el país había alrededor de unos 450,000 contratos de alto consumo, que es la tarifa DAC. Ahora, años después de que ya se puede tener paneles solares en las viviendas, la cantidad de contratos de alto consumo se ha reducido por debajo de los 60,000. Entonces ahí ves cuando una política pública es favorable e incentiva el uso de estos tipos de ecotecnologías, como son los paneles solares, en donde se están ahorrando muchísimos kVA, ¿no? Carlos. Sí. Y hablando de políticas públicas, estamos por concluir la entrevista. ¿Está funcionando este programa del Infonavit de la construcción de casas? ¿Está siendo realmente exitoso? ¿Quién está apoyando? Estaba viendo, por cierto, que hackearon a la Sociedad Hipotecaria Federal, que además ha tenido un muy bajo perfil o tuvo un muy bajo perfil en el sexenio anterior, pero ¿esta construcción de casas está jalando por parte del Infonavit este programa? Sí, en la parte del Infonavit, que es el mayor ejecutor, te diría que sí está funcionando. Alrededor de un 40-45% de empresas afiliadas a Canadevi están participando en el programa. Al cierre del año pasado se contrataron alrededor de 300,000 viviendas y yo calculo que el año pasado se iniciaron de estas 300,000 alrededor de unas 80-90,000 viviendas. Por lo que este año, con lo que se contrató el año pasado, más lo que se piensa contratar este año, que son otras 400,000 viviendas, yo calcularía en un número muy conservador que este año puede haber en proceso en todo el país o en la gran parte de los estados del país alrededor de unas 400,000 viviendas del programa del bienestar solo del Infonavit. Aparte tenemos que sumar lo que está haciendo la CONAVI y que tiene una meta más reducida de 500,000 y lo que va a venir a sumar el FOVIST. Entonces sí está jalando. Ya se están haciendo entregas de viviendas en varias partes del país. Ya se están viendo las primeras hechos concretos, que son viviendas con las personas, los derechohabientes de 1 y 2 salarios, a los que está dirigido este programa. Y por la parte del hackeo, pues sí, eso fue una noticia que tuvimos en enero, un hackeo a la Sociedad Hipotecaria Federal. No entendemos muy bien los alcances del hackeo, no hemos visto un comunicado oficial, sin embargo, algo pasó, pero también sé que en la medida de lo posible, en la parte, por ejemplo, de los avalúos, se ha estado arreglando el problema. No está al 100, pero se ha estado arreglando. Pues muchos retos que enfrenta la industria de la vivienda.
grandes oportunidades también. Ojalá que las pláticas se materialicen y que verdaderamente se detone este sector por demás relevante en la economía. Carlos Ramírez Capo, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, si nos lo permites, nos gustaría mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Pues nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas te recomiendan. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y una de las recomendaciones en momentos de crisis o en momentos de volatilidad donde la economía no está creciendo es el ahorro, ahorrar. Pero ¿dónde hacerlo? ¿Dónde verdaderamente nuestros recursos pueden ir creciendo? El día de hoy nos da muchísimo gusto saludar esta noche para platicar de ello al doctor Alejandro Valenzuela, presidente de Banco Azteca, un gran economista y quien fuera también secretario de Hacienda. Muy buenas noches, Alejandro, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marilena, muy buenas noches, Romina, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por su invitación. Gracias, Alejandro, al contrario. Oye, y recientemente dieron a conocer un fondo de inversión donde también podremos invertir las personas de a pie. Platícanos en qué condiciones, cuáles son los beneficios de esto. Bueno, un poco de contexto. Claramente el nuevo fondo se llama Azteca 1 y me parece que es parte de la evolución que ha venido desarrollando el banco a lo largo de su historia. Llevamos 23 años de existencia y hemos sido realmente, sin temor a exagerarlo, el banco de la inclusión financiera en México. Realmente hemos creado vehículos de captación, de ahorro, luego a través de las AFORES, a través de los seguros, pues acceso al financiamiento formal a lo largo de esta historia a cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos que pues nos han tenido la confianza de trabajar con el banco. Como parte de esta evolución, hemos visto que los fondos de inversión se han venido desarrollando de manera muy importante, pero no le han dado tampoco acceso a el sector popular. Entonces decidimos desde ya hace más de un año que tendríamos que desarrollar fondos de inversión, pero pues obviamente requeríamos, como siempre es el caso en entidades reguladas, la autorización por parte del regulador, en este caso la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, para que podamos hacerlo. Entonces esta autorización nos llegó en noviembre y justamente la semana pasada pudimos anunciarlo públicamente. Y la idea es dar acceso digital a través de la aplicación del banco y puedes entrar desde $1. O sea, se quitaron los mitos de que si no tienes inversiones de por lo menos 10,000 pesos o 20,000 pesos, 30,000 pesos para poder entrar a un fondo de inversión. Banco Azteca nuevamente genera el acceso, lo democratiza y con $1 puedes empezar a través de tu app a invertir en este fondo que mayoritariamente tiene inversión en papel gubernamental, pero también tiene inversión en empresas y en dos de ellas del grupo que también queremos beneficiar al público ahorrador de los rendimientos que han dado las empresas. Una de ellas es Electra, que el banco es subsidiaria propia y el otro es Total Play. Ale, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y cómo están ahorrando los mexicanos? ¿Tienen margen para ahorrar en este momento en donde la economía está decreciendo? Incluso el crecimiento es mínimo y donde pues la situación de las empresas y de los trabajadores no está en su mejor momento. Mira, Ravina, es una gran pregunta y me remito a los datos. Cuando el banco fue creado en el 2002, en ese entonces tanto quien estaba como secretario de Hacienda como quien estaba como regulador en el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria dudaron mucho que en el sector popular hubiera ahorro formal y de hecho pues no querían darle la licencia a Ricardo Salinas para que pudiéramos tener el banco y de hecho lo limitaron mucho en el principio. Para sorpresa de todos, y esto lo comentó el secretario José Antonio Mide cuando cumplimos 15 años de existir, esto ya pasó hace algunos años, entonces estábamos para 23. Dijo que fue increíble ver que en el primer año el banco había roto con todas las expectativas que ellos habían hecho. Entonces, para contestar a tu pregunta, hoy por cada día que podemos prestar, el público ahorrador nos está dando como captación casi 1.3 pesos. Entonces el sector popular se ahorra mucho y es donde también el clan familiar es muy relevante, porque muchas veces uno trata de ver a las personas, pero en México, al carecer realmente de una red social de apoyo, las familias son las que se acaban apoyando al final de cuentas y generan ahorro entre ellos. Y el Banco Azteca lo refleja clarísimamente.
Alejandro, ¿se requerirían de nuevas reglas como para fortalecer el ahorro en México y que permita, pues, esto tener un mayor impacto en la economía del país? Pues también nuevamente es una pregunta profunda. La realidad, el ahorro pues ciertamente tiene varias características, pero la fundamental para todos es para tener recursos para lo que se pueda necesitar hacia adelante, los imprevisibles, y también para generar proyectos. Quiero comprar una casa, quiero comprar un auto, o siempre quiero tener recursos para festejar a la quinceañera, un viaje, lo que ustedes puedan imaginar. Pero ese ahorro también requiere, para generar rendimientos, el poderlo canalizar correctamente. Okay. Entonces, lo que es muy elocuente es que las sociedades de inversión han venido creciendo de manera muy relevante en los últimos años, ciertamente apoyados por el crecimiento que estamos teniendo todos a través de la Afore, en el empleo formal. Pero no todos estamos en el empleo formal, y hoy en día más o menos el 22% del ahorro en el país está en sociedades de inversión. No es una cosa menor, son cerca de 5 billones de pesos, esto es 300,000 millones de dólares. Es un monto realmente muy, muy relevante. Alejandro, ¿y cómo estás viendo el negocio bancario en este momento, el sistema financiero? ¿Hacia dónde va a caminar Banco Azteca? ¿Va a ampliar su oferta de financiamientos, por ejemplo, en tema automotriz, en tema hipotecario? ¿Cuáles serían los planes? Seguimos evolucionando y seguimos creciendo. Yo ya tengo el privilegio de haber estado en esta organización por 11 años y no he visto un solo año en que no dejemos de crecer a 2 dígitos el crédito. Entonces, la realidad es de que el sector popular al cual tenemos el privilegio de apoyar demuestra claramente mucho vigor, va requiriendo y demandando nuevas necesidades. La app que tenemos hoy en día es, a la par de la de Bilbao de Vizcaya, la más utilizada en este país. Nosotros comenzamos a esta propuesta de valor tan solo hace 7 años. Entonces, claramente el banco ha venido desarrollando los productos. Somos un banco digital, estamos en la parte física con cerca de 2,000 sucursales y tenemos una red digital que hoy en día la utilizan cerca de 25 millones de clientes. Entonces, vamos justamente buscando además competir en un sector muy dinámico. Entonces, también para contestar a tu pregunta en otra visión fuera del Banco Azteca, qué bueno que el sector financiero mexicano está robusto, qué bueno que hay competencia, qué bueno que el cliente tiene más opciones y eso nos obliga a todos a ser mejores. Y hoy en día, cuando ves los indicadores de la banca mexicana, son indicadores muy sólidos. Y esto pues obviamente costó sangre, porque después de la nacionalización del 82, después de la crisis del 94, la crisis mundial del 2008, y también decirlo con claridad, la falta de crecimiento en nuestra economía durante los últimos 25 o 30 años hemos sido muy mediocres en el crecimiento, pues a pesar de ello el sector financiero se ha venido creciendo. Ahora hay faltantes y uno de los faltantes es claramente la inclusión financiera, que a pesar del modelo de negocio que ha desarrollado este banco y ha sido muy exitoso, sigue México para su nivel de desarrollo con niveles de penetración financiera muy bajos, particularmente en el financiamiento a las pymes. ¿Qué se necesitaría, Alejandro, para detonar este financiamiento? ¿De quién tendría que ser, pues, esa estrategia o esa responsabilidad de que se amplíe? Bueno, pues es un tema de todos, pero pues comenzando, la regulación tiene que ser muy clara y tiene que ser consistente y tiene que permitir que la inversión sea de largo plazo. Entonces, si vamos teniendo gobiernos que están cambiando las reglas del juego constantemente, pues eso obviamente inhibe la inversión. El cambio al Poder Judicial. Si no hay un Estado de Derecho que genere certidumbre y credibilidad, pues obviamente estamos en problemas. Tercer tema, pues el país tiene problemas de inseguridad muy graves. Si no generamos seguridad para que todos estemos tranquilos y tengamos la capacidad de ir a nuestro trabajo, a nuestra escuela, hacer nuestras actividades en tranquilidad y no sea la nota principal de todos los periódicos y los noticieros todas las mañanas que asesinaron a X o Y cantidad de personas a lo largo y a lo ancho del país, pues obviamente eso nos sigue doliendo, ¿verdad? Y claramente el entorno mundial, particularmente en los últimos 2 años, ha cambiado radicalmente y pues México tiene que ver mucho más hacia adentro para poder generar su desarrollo cuando tuvimos un modelo netamente exportador globalizante, pero las reglas del juego no las cambiaron. Entonces ahora pues tendremos que buscar esa dinámica, pero tenemos que generar credibilidad y certidumbre ante todo. Y sinceramente eso ha fallado. Alejandro, estuviste en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, en relación con inversionistas de otras instituciones. ¿Cómo estás viendo en este momento la economía para el 2026? ¿Sí se ve muy complicada la situación? Pues mira, el entorno externo no ayuda, pero la realidad también, las tasas de interés han bajado radicalmente. En los últimos 14 meses, pues más o menos, el Banco de México ha podido reducir su tasa de referencia en más o menos 325 puntos base. Entonces, eso justamente permite que la inversión se pueda detonar.
Lo que tiene que ser la consecuencia de esto, pues al final del día, es poder ver una mayor actividad económica, una mayor generación de empleo, posibilidades para que la economía pueda crecer a mayores velocidades y romper este círculo vicioso de falta de crecimiento que realmente nos ha hecho mucho daño. Vamos a seguir platicando contigo, Alejandro, de este y muchos otros temas más, sobre todo el que nos compete a todos los mexicanos, que es el ahorro y los servicios financieros. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Valenzuela. Él es presidente de Banco Azteca, economista, obviamente es doctor en administración por la Universidad de París, una persona que sabe y sabe mucho de estos temas. Muchísimas gracias, Alejandro. No, ustedes son muy amables. Gracias, Romina. Gracias, Mariana, por invitarme y espero tener el privilegio de estar con ustedes en un futuro próximo. Por supuesto que así será, si así nos lo permites, y por lo pronto quédense aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.